¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Vamos con un nuevo análisis semanal del mercado de las criptomonedas, en el que vamos a comentar lo más importante que ha sucedido esta semana en el mercado a nivel de noticias, a nivel de movimientos en los precios y, como siempre, os daré mi opinión personal sobre lo que pienso que va a suceder a partir de ahora y os compartiré también, como en cada análisis, qué estamos haciendo en mi club privado de inversores, Kings Capital, para que así pues sepáis un poquito cómo estamos trabajando esta fase del ciclo en el mercado y también podáis adaptarlo a vuestra propia estrategia. Pero antes de comenzar con todo lo que tenemos preparado para hoy, comentaros que a partir de esta semana, este análisis semanal que tenéis disponible todos los lunes en YouTube, también va a estar disponible en Spotify, ya que muchos de vosotros me habéis preguntado si también lo subo a Spotify o me habéis pedido directamente que lo hiciese porque os gusta escucharlo cuando vais en el coche, en el metro, cuando estáis en el gimnasio, y desde YouTube la verdad es que es un poquito más difícil que en Spotify, así que sepáis que a partir de esta semana lo tendréis siempre tanto en YouTube en formato vídeo como en Spotify más en formato audio. Así que, dicho esto, vamos ya con el análisis de esta semana porque tenemos un montón de cosas que comentar. De hecho, en la miniatura del vídeo de YouTube ya habréis visto una pista sobre lo que ya estamos haciendo en Kings Capital, pero vamos primero paso a paso. Empezamos por una breve actualización de lo que ha sido esta semana el mercado y, como veis aquí, pues tampoco ha habido demasiado movimiento en cuanto a precios. Tenemos a Bitcoin subiendo cerca de un 2% en los últimos 7 días, Ethereum subiendo un poquito más de un 1%, pero realmente si lo comparamos con las subidas que estamos viendo hoy son prácticamente iguales. Por lo tanto, no hemos tenido prácticamente movimientos en los precios ni de Bitcoin ni de Ethereum desde el lunes anterior, que es como decimos el último análisis semanal, hasta hoy, ¿vale? De hecho, los precios siguen siendo $77.700 por Bitcoin y $2.130 en Ethereum, ¿vale? Donde sí que ha habido un poquito más de movimiento ha sido en el mercado de las altcoins. Es cierto que no muchas de ellas han subido, algunas de ellas han subido un poquito, como por ejemplo BNB, que ha subido más de un 5%, que está muy bien, TRX ha subido un 5% también, que está muy bien, tenemos alguna subida también parecida, como por ejemplo la de Canton, que ha subido un 11%, pero realmente donde se ha movido realmente capital y precio en las altcoins ha sido específicamente en 3 proyectos que vamos a comentar un poquito más en profundidad en el día de hoy y que de hecho ya hemos hablado de prácticamente los 3 en los meses anteriores y son Hyperliquid, Zcash y Near Protocol. Cada uno de una narrativa diferente. Hyperliquid está en pues, los mercados de los perpetuos y la tokenización, Zcash es privacidad y Near Protocol está en el sector de la inteligencia artificial. Y bueno, vemos que simplemente en los últimos 7 días hemos tenido una subida del 41% en Hyperliquid, marcando un nuevo máximo histórico por encima de $60, Zcash subiendo un 30% y acercándose muchísimo a su all-time high, que está en 700, que es que lo marcó también en el mes de noviembre, y tenemos a Near Protocol que sube un 80% en los últimos 7 días, un nuevo 7% de subida en el día de hoy y también protagoniza la subida más fuerte del mercado de las altcoins en los últimos 7 días. Ahora comentaremos un poquito más las razones de cada uno y cómo está también el resto del mercado, pero vamos ahora con la sección de noticias para realmente ponernos en contexto sobre lo que está moviendo los mercados, no solamente criptos, sino también tradicionales, y así podamos ir un poquito pues viendo el panorama y analizando realmente por qué está pasando lo que está pasando y qué puede pasar a partir de ahora, ¿vale? Entonces, vamos directamente con la sección de noticias. Empezamos, como siempre, por la sección macro, hablando siempre de geopolítica en primer lugar. Y primero vamos a hacer un update, una actualización de lo que está pasando en Oriente Medio. Y la verdad es que durante toda la semana pasada hemos tenido propuestas y revisiones de acuerdos de paz por parte de Estados Unidos e Irán, aunque de momento no se ha llegado a ningún acuerdo. Es cierto que durante el fin de semana, tanto Donald Trump como Marco Rubio han comentado que están muy, pero que muy cerca de cerrar este acuerdo de paz, lo cual pues ha dado mucho alivio a los mercados, como veremos a continuación, pero todavía no hay un anuncio oficial y yo hasta que no vea al gobierno de Irán realmente reconocer y hacer oficial este acuerdo con Estados Unidos, yo la verdad es que no me creo del todo ni a Donald Trump ni a Marco Rubio. Y yo personalmente, si os digo la verdad, estaba este fin de semana esperando con ansias este comunicado por parte de Donald Trump, porque durante la semana pasada hemos tenido un acontecimiento muy importante en los mercados y que siempre hace que Donald Trump actúe de una forma en concreta, y es la rentabilidad de los bonos. Y es que la semana pasada estuvo muy marcada por una subida muy, pero que muy fuerte en las rentabilidades de los bonos de Estados Unidos a largo plazo. El bono a 20 años y el bono a 30 años superaron ambos la resistencia del 5%, algo que normalmente hace que Trump recule en su política exterior, ya sea pues comercial o un poquito más geopolítica, y haga que
pues se alivia un poquito el mercado y las tensiones, porque como vemos aquí, el bono a 20 años superando la barrera del 5%, llegó al 5.2%, ahora ya ha reculado hasta 0.07, y tenemos también el bono a 30 años que también superaba el 5%, llegaba de hecho al 5.2% y ya cae al 5.07. Así que, como siempre, vemos que al final la postura de Trump con respecto a diferentes acontecimientos que influyen directamente al mercado, pues al final siempre va dictaminado por la rentabilidad de los bonos de Estados Unidos a largo plazo, porque obviamente Estados Unidos no puede permitirse tener un bono a 20 y 30 años por encima del 5%, que es una auténtica barbaridad, y no hace otra cosa que elevar muchísimo los costes de financiación y por tanto los intereses de la deuda, que repito, son inmensos ahora mismo y tiene un problemón Estados Unidos con ello, ¿vale? Así que yo personalmente me esperaba algún tipo de acercamiento de posturas entre Estados Unidos e Irán, por lo menos por parte de Donald Trump durante el fin de semana. Y luego, obviamente, a raíz de este comunicado de Trump, pues el petróleo ha visto un retroceso también importante. Seguimos, de momento, en este rango lateral que va desde los 115, 120 dólares hasta los 89, 95. Ese es el rango más o menos que tenemos ahora mismo. Y con este anuncio del posible acuerdo de paz, pues hemos visto una caída importante desde el miércoles. Estamos en 111, hemos bajado hasta situarnos ahora mismo en los 95 dólares, que es justamente esta parte baja del rango lateral en la que llevamos prácticamente desde el mes de marzo. Pero aún así, recordemos que aunque estemos en 90 y estemos bajando bastante con respecto a la semana anterior, seguimos con una subida en el petróleo de más del 30% desde prácticamente finales de febrero, y obviamente esto no es nada positivo para la economía global. Veremos a ver si con un acuerdo final de paz vemos una ruptura a la baja y ya un alivio en las tensiones inflacionarias, pero de momento la verdad es que seguimos metidos en este rango hasta que se demuestre lo contrario. Luego, la reacción de los mercados, ¿cuál ha sido? Pues la verdad es que muy, pero que muy buena. Wall Street, como veníamos comentando en las últimas semanas, sigue viento en popa y sigue marcando máximo histórico tras máximo histórico. Tenemos al S&P 500 la semana pasada tocando por primera vez los 7.500 puntos, superándolo de hecho con una subida también el viernes del 1%. Tenemos el Nasdaq también pues muy, pero que muy cerquita de formar un nuevo máximo histórico, superando los 29.600 que se quedó a las puertas justamente el viernes. Y el Dow Jones también marcando un nuevo máximo histórico justamente el viernes, superando los 50.800 puntos por primera vez en toda su historia. Así que a pesar de todo el ruido de la guerra de Irán, a pesar del petróleo por encima de 100 dólares durante febrero, marzo y abril, a pesar de la inflación repuntando muy por encima ya del 3%, tenemos las bolsas del máximo y eso es por algo, ¿vale? Parece que el mercado le da igual lo que esté pasando en Irán y se toma esta situación inflacionaria como pues una situación pasajera que si no es de aquí a junio será de aquí a final de verano, y pronto tendremos otra vez el petróleo mucho más abajo y la inflación mucho más controlado. Por lo menos eso es lo que yo pienso que está descontando el mercado. También hay que decir que por el lado de los resultados empresariales hemos tenido una muy buena semana en bolsa, sobre todo con los resultados de Nvidia, que presentó resultados del primer trimestre el miércoles y batió todas y cada una de las expectativas. Es una auténtica barbaridad la impresión que tiene Nvidia, y que además anunció un nuevo programa de recompra de acciones de más de 80.000 millones de dólares, así que una auténtica barbaridad lo que está haciendo esta empresa en bolsa, y ya veremos cuando salga SpaceX, OpenAI, Anthropic y toda la carga pesada de la inteligencia artificial. Que de hecho, hablando de estas empresas tecnológicas, hemos tenido de nuevo, o estamos entrando otra vez en el boom de las IPOs, de las Initial Public Offerings, es decir, de la salida a bolsa de estas empresas tan grandes que hasta hace nada estaban en el mercado privado y que parece que van a salir en bolsa muy prontito. De hecho, la primera de ellas va a ser SpaceX, que ha presentado oficialmente su salida a bolsa, que se va a concretar el 11 de junio, y el mercado ya está incluso especulando con la próxima gran IPO después de SpaceX, que podría ser OpenAI y, por qué no, Anthropic también dentro de unos meses, ¿vale? Así que veremos realmente qué ocurre cuando salgan todas estas empresas a bolsa, porque son empresas trillonarias que habrá que absorber toda esa liquidez, y esa liquidez veremos de dónde sale, si es del S&P 500 de otros sectores. Veremos porque tenemos muchas incógnitas por resolver, pero la realidad es que
de aquí a los próximos 12 meses va a haber, yo creo que mucho, pero que mucho movimiento en la bolsa americana. Hay que decir que esta semana creo que puede ser relativamente tranquila. Hoy, de hecho, están los mercados cerrados por el Memorial Day en Estados Unidos. Y sí que es verdad que el jueves tenemos un dato importante, que es el PCE de abril, que ya sabéis que es el dato de inflación que más tiene en cuenta la Reserva Federal, y que de momento pues vamos a tener el jueves a las 2:30 hora de Madrid. De momento no tenemos estimaciones en investing.com, pero la anterior fue del 3,2%, así que yo me espero un 3,5% por lo menos. Un dato más alto del esperado, yo creo que provocaría caídas en el mercado y viceversa. Si tenemos una inflación más controlada de lo que se espera, pues podemos ver alivio y subidas en bolsa. Entonces, dicho esto, vámonos ya al sector cripto, ¿vale? Vámonos ya al mercado cripto, y la verdad es que hemos tenido una muy mala semana a nivel de entradas o salidas netas en los ETFs de Bitcoin, y hemos tenido, de hecho, llevamos ya 6 días consecutivos de outflows, y hemos tenido en concreto en la semana anterior más de 1.200 millones de dólares que han salido de estos productos pues institucionales, de estos ETFs al contado de Bitcoin en Estados Unidos. Así que malas noticias por parte de la demanda institucional en Bitcoin. Y luego, hablando también del mercado institucional, un par de noticias importantes y sobre todo un poquito más pues destacadas y curiosas. La primera es que Harvard ha vendido toda su posición en el ETF de Ethereum de BlackRock. Llaman bastante la atención porque habían comprado hace muy poquito. En el anterior pues disclosure lo que habían enseñado es que habían comprado o habían iniciado una nueva posición en Ethereum, y pues han durado menos de 3 meses y de repente la han liquidado toda y están completamente fuera de Ethereum, y de hecho también han reducido su exposición a Bitcoin. Así que llama bastante la atención porque parecía que estaban acumulando de cara a largo plazo, pues de repente han liquidado todo su Ethereum y han reducido significativamente su posición en Bitcoin. Luego, SpaceX, por otro lado, que ha revelado ante esta inminente, mejor que posible, salida a bolsa, ha revelado que posee la friolera de 18.712 bitcoins, que es una posición bastante más grande de lo que la gente se pensaba, porque hasta ahora, al ser privada, pues no tenía que hacer pública esta información, pero ahora lo ha tenido que hacer, y la verdad es que ha sorprendido bastante porque tiene bastante más de lo que la gente se pensaba. Y por último, Mark Cuban, que es este empresario americano que es muy famoso por el show Shark Tank, pues ha afirmado en un podcast que ha vendido la mayoría de su Bitcoin tras considerar que este no ha actuado como activo refugio en el último tramo de este año, sobre todo con la tensión geopolítica provocada por Irán, Estados Unidos, el petróleo, etcétera, y que por eso al final considera que no tiene sentido estar en Bitcoin, y ha vendido prácticamente toda su posición. Y luego, como digo, el mercado de las altcoins, hemos tenido pues la atención y el capital centrándose sobre todo en 3 nombres, en Hyperliquid, en Zcash y en Near Protocol. Sobre todo Hyperliquid ha estado subiendo con muchísima fuerza, de hecho ha marcado un nuevo all-time high, lo vamos a ver aquí en el gráfico, superando los 60 por primera vez y llegando incluso a tocar los 64,65 dólares. Y es que ha subido sobre todo por este boom de las IPOs en Estados Unidos, de las tecnológicas, porque están tokenizando acciones o participaciones privadas en este tipo de empresas en Hyperliquid. Entonces, por ejemplo, tú ya puedes comprar, antes de que salga a bolsa en el mercado tradicional, las acciones de SpaceX, tú puedes comprarlo a través de cripto en Hyperliquid, que son estas acciones de SpaceX tokenizadas, ¿vale? Así que ojito, porque estamos viendo un boom brutal, tanto con SpaceX, está OpenAI, hay algunos ETFs del sector aeroespacial, hay un montón de cosas interesantes, sobre todo, como digo, de empresas privadas que están tokenizando y permiten a los inversores pues realmente invertir en empresas que todavía no están en bolsa, pero que van a salir, y hay muchísimo interés alrededor de ellas, sobre todo, ya digo, que son las grandes de inteligencia artificial, como pueden ser SpaceX, OpenAI, Anthropic, así que os animo a que por lo menos le echéis un ojo, porque me llama mucho la atención que mucha gente del mercado tradicional se está metiendo en cripto solamente para pues tener acceso a este tipo de productos que son súper interesantes, y Hyperliquid se está posicionando como líder claramente de la tokenización, por lo menos de momento, porque mientras otros tokenizan fondos de JP Morgan y fondos mucho más institucionales y pues fondos de mercados monetarios, la verdad es que Hyperliquid está haciendo muy bien porque está tokenizando empresas privadas que tienen muchísimo interés y demanda por parte del mercado ahora mismo. Zcash, la verdad es que está consiguiendo, por otro lado, pues posicionarse como el Bitcoin privado, por lo menos en Estados Unidos lo están viendo así. De hecho, han salido varias páginas o portadas de medios financieros muy importantes. Y Near Protocol se está posicionando como el líder en el sector o la narrativa de la inteligencia artificial en cripto.
¿vale? Entonces ahora tenemos privacidad, tenemos inteligencia artificial y tenemos la tokenización aquí justamente en 3 criptomonedas que son las líderes de cada uno de estos sectores, o por lo menos las que más adopción están consiguiendo de momento, y por eso están viendo subidas muy, pero que muy fuertes, ¿vale? Así que veremos si dan la oportunidad de entrar, porque ahora para mí no es momento de comprarlas, sino incluso de tomar beneficios si es que tienes dinero en alguna de ellas y esperar a un posible retroceso del mercado para poder comprarlas a un mejor precio. Esa es mi opinión, pero no es consejo financiero. Entonces, bueno, dicho esto, vámonos ya directamente a los gráficos, que también tenemos bastante que comentar. En primer lugar, Bitcoin ha tenido una semana, pues ya hemos comentado, bastante tranquila en cuanto a precios. Seguimos dentro del canal alcista, hemos rechazado esta parte alta en los 82.000. De hecho, hemos comenzado con este retroceso que anticipamos ya en el análisis semanal anterior por la correlación con la liquidez global, con un decalaje de 13 semanas. Comentamos que a partir del viernes 15 de mayo deberíamos estar viendo caídas, pues justamente empezamos a ver caídas y caímos desde 80.000 hasta tocar incluso el sábado anterior, llegamos a tocar el sábado los 74.000 dólares. Con la noticia del posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán, hemos visto un rebote al alza hasta los 77.000, que es donde estamos actualmente, pero para mí tiene sentido que sigamos viendo caídas de aquí a finales de junio, que es donde os pongo aquí justamente esta línea roja en vertical para los que estéis viendo esto en YouTube. Y yo sigo pensando lo mismo, que a corto plazo tenemos que ver una caída de Bitcoin por lo menos hasta los 70.000 bajos, o incluso de aquí a finales de junio hasta los 65.000 o 60.000. Eso es lo que yo sigo pensando y ese es mi escenario base a medio plazo, que veamos una caída en el corto plazo en las próximas 4 o 6 semanas hasta la zona de 65.000 más o menos, y ahí empecemos a formar una lateralización que dé paso a una especie de doble suelo, y posiblemente, si se mantiene pues esta tendencia alcista, sobre todo en la bolsa tradicional, que veamos un principio de cambio de tendencia y un posible comienzo de nuevo ciclo alcista en el mercado también de criptomonedas. Pero de momento, a corto plazo, para las próximas semanas, espero una caída, como digo, de Bitcoin un poquito más profunda hasta como mínimo los 60.000 e incluso apuntando a los 60.000. Y de hecho, en Ethereum, que me lo habíais pedido algunos de vosotros analizarlo, como veis también la correlación con la liquidez global es una auténtica barbaridad, lo bien que funciona este indicador. Y lo que nos indica este indicador es que deberíamos ver caídas también en Ethereum desde el viernes anterior, desde el viernes 15 de mayo hasta finales de junio. Por tanto, Ethereum, al ya estar en la parte baja de este canal alcista, no como Bitcoin, que está en la parte media alta, sino que ya está en la parte aquí baja, yo considero que lo más probable es que Ethereum rompa este canal alcista y que por eso nos vayamos no solamente hasta los 1.800, sino que incluso podamos apuntar a niveles como 1.700 o 1.600, porque ahora mismo Ethereum la verdad es que es una de las altcoins más bajistas del mercado, a pesar de pues toda la adopción en teoría que está teniendo por parte de la organización, por parte de las stablecoins, pero que de momento no estamos viendo cómo esto se refleja en el precio. Así que cuidado los que tengan ese Ethereum, cuidado, porque tiene pinta de que nos podemos ir, como digo, 1.900, 1.800 o incluso, ¿por qué no, 1.600, 1.700 si Bitcoin se va por debajo de 70.000? Entonces, esto es lo que sigo viendo en el mercado como conclusión, ¿vale? Para que ordenéis un poquito las ideas. Corto plazo lo sigo viendo bajista de aquí a finales de junio, pero a partir de junio creo que se va a empezar a formar el suelo y creo que lo más probable es que empecemos a ver ese comienzo de ciclo alcista desde finales del mes de junio o comienzos del mes de julio. Es el escenario que yo ahora mismo considero más probable y en base al cual estoy pues reconstruyendo mi cartera y posicionando todo mi portafolio, ¿vale? Entonces, hablando justamente de portafolio, vamos a hacer un resumen de lo que ha sido esta semana en Kings Capital, en mi club privado de inversores, que ya sabes que si quieres acceder a él e invertir mano a mano con nosotros en el próximo ciclo alcista, puedes agendar una llamada completamente gratuita conmigo y con mi equipo en el primer enlace que verás en la descripción. Y bueno, esta semana la verdad es que lo que hemos hecho, en lo que hemos estado trabajando sobre todo, es en el elaborar un plan de compras para el mes de junio, ¿vale? Ya hemos dicho, os acabo de decir, que yo pienso que durante el mes de junio vamos a retroceder en cripto. No sé hasta dónde, no sé si hasta 70, 65.000 o 60.000, pero yo creo que vamos a caer. Y entonces, por eso yo pienso que puede ser una muy buena oportunidad para usar la liquidez del portafolio, sobre todo para todos aquellos que llevamos bastante tiempo guardando un gran porcentaje del portafolio en liquidez, como es mi caso, que tenía hasta hace poco cerca del 40% e incluso con shorts de cobertura, ¿vale? Entonces, lo que hemos hecho ha sido poner todas las órdenes de compra que queríamos en ambos portafolios, en el portafolio más conservador y en el portafolio más agresivo. En el agresivo vamos más por
por altcoins un poquito más pequeñas y en el conservador un poquito más por Bitcoin, Ethereum y altcoins un poquito más grandes, ¿vale? De hecho, algunas de ellas ya se han empezado a ejecutar con unos retrocesos que han tenido ciertas altcoins, y por eso el título del vídeo y sobre todo de la miniatura de que ya he empezado a comprar, ya he empezado a utilizar la liquidez para acumular altcoins de cara al medio y largo plazo. Solamente buscamos proyectos líderes de narrativas y sectores alcistas, eso es una condición indispensable, y sobre todo también a nivel técnico que el gráfico esté ya en tendencia alcista tanto contra el dólar como contra Bitcoin y que puedan formar un nuevo mínimo creciente en junio. Es decir, voy a buscar pues movimientos como los que, por ejemplo, CEC hizo hace ya pues un par de meses, cuando en abril rompía esta zona de los 288, rompía el último máximo, empezaba a formar un máximo creciente y luego esta caída aquí de abril hacía que formara un nuevo mínimo creciente en 300 y diera paso al siguiente rally alcista fuerte que en cuestión de un mes y pico ya ha hecho más de un 150% de subida, ¿vale? Así que es el tipo de monedas que estoy buscando, que están haciendo exactamente lo mismo que hizo CEC en abril, y ahí es donde estoy única y exclusivamente centrando, no solamente contra el dólar, en su gráfico contra el dólar, sino también en su gráfico contra Bitcoin, ¿vale? Así que en ese tipo de altcoins podéis buscarlas, seguro estoy seguro que lo vais a encontrar. Hay muchas oportunidades en el mercado de las altcoins para acumular en el mes de junio. Y por otro lado, seguimos aguantando el short de cobertura que tenemos abierto en el portafolio para seguir cubriendo estas pérdidas que podamos tener en spot mientras el mercado retrocede en las próximas semanas y así tener más liquidez incluso para comprar, ¿vale? Así que de momento aguanto esos shorts de cobertura que son más o menos del 4% del portafolio, ¿vale? Así que dicho esto, hemos llegado al final. Recuerda que si quieres invertir mano a mano con nosotros, puedes agendar una llamada completamente gratuita en el primer link de la descripción, y si no, también puedes unirte a nuestra comunidad gratuita de WhatsApp, a través de la cual mando todos los días un análisis diario del mercado, compartiendo lo que está pasando y lo que pienso que puede pasar, así que también te animo a que te unas si no estás ahí. Y como siempre, chicos, muchas gracias por estar ahí, espero que os haya gustado este análisis. Si ha sido así, dejadme un like y suscribiros al canal si todavía no lo estáis. Nos vemos el siguiente lunes en el próximo análisis semanal. Que tengáis una muy buena semana y os mando un fuerte abrazo para todos. Chao, chao.